baby, squeeze me tight. Squeeze me tight all night long. My baby, squeeze me real tight, y'all. Squeeze me tight all night long. When I'm cold, she'll love me all night long. En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Nuevamente en tu espacio, tu radio, tu momento, VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Te recordamos que nos puedes encontrar en YouTube, VAD Radio Online. Allí puedes disfrutar de todos los programas, de toda nuestra programación, y en el día de hoy un nuevo capítulo, un nuevo programa con el profesor David Morales y su programa Semblanzas, cargado de historia, cargado de relatos que tienen que ver con nuestros libertadores. De tal manera que le cedemos los espacios al profesor David Morales y su programa Semblanzas. Muy buenas tardes. 15 de agosto del 2023, VAD Venezuela Activa y Deportiva, en esta propuesta de programa que se llama Semblanzas, junto aquí al profesor Francisco Javier Alcibiades Vidal. Sin él, este programa no fuera posible porque es una persona bien dedicada a las consideraciones técnicas. Saludo, Francisco Javier. Bueno, ustedes saben que el tema de la historia a veces ha sido cuestionado de manera bien fuerte por una parte de la población que no lo ve como un tema necesario para el análisis de la coyuntura. Y en este programa de hoy queremos rescatar parte de esa necesidad ante un conocimiento país que trata de edificar un mundo diferente. Todo ciudadano indudablemente tiene que preguntarse acerca de la experiencia del país en el cual vive, desde el punto de vista social, económico, político y cultural, ¿no? Por decir unas pocas aristas sobre lo que se considera el desarrollo de un país. Sin embargo, hay una parte de la población, sobre todo una población muy joven, que no considera pertinente el estudio de la historia. Y hoy trataremos en los mejores términos de hacer resaltar esa importancia necesaria para poder construir debate, análisis crítico de esa sociedad. Porque con el pasar de los años, si no tenemos una justa interpretación de lo que acontece en ese país, en ese conglomerado de población, indudablemente que la cultura, la educación y también la parte anecdótica va cayendo en desuso. Entonces,
se trata un poco de rescatar el por qué es importante la parte histórica de un país, en la medida que uno hace aportes para que se pueda comprender sobremanera de esa población joven que está tratando de movilizarse alrededor de un país. ¿Cómo se movilizan los ciudadanos? Indudablemente con el trabajo, con el estudio, con las comunicaciones, con el compartir. Y bueno, todo esto va formando un contexto determinado. Sobre él queremos hablar. Y en ese sentido, la parte histórica, en lo fundamental, desde hace muchos años aquí en Venezuela, han aparecido 3 obras de propósito que se ocupan de ese periodo contemporáneo de la historia de Venezuela. Dichas obras son, a grosso modo, José Luis Salcedo Bastardo, La historia fundamental de Venezuela, en 1970, Guillermo Morón y su historia de Venezuela, de 1971, y Federico Brito García, Venezuela contemporánea, país colonial, en 1972. Y bueno, alguien me dirá, pero bueno, esto ya hace 40, casi 45 años atrás. Está bien, pero estos son, digamos, unos personajes, unos profesores, unos estudiosos e investigadores de la historia que hicieron, digamos, aportes fundamentales, sobre todo en el tema de la metodología y la importancia de la historia como un fenómeno cultural, educativo, que es necesario abarcar desde el punto de vista de la enseñanza, porque esta generación tiene que indudablemente aprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de eso se trata el programa del día de hoy en Semblanzas. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man keeps them happy. This man makes them toys. And after man does everything that he can, man makes some money so he can buy from other men. 'Cause this is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela.
Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP_Asociados. Mi querida amiga, mi querido amigo, ¿quiere hacer usted alguna consulta legal? Borges Prim y Asociados, el mejor bufete de abogados. Y estamos en sintonía de VAT, Venezuela Activa y Deportiva, tu radio, tu espacio, tu momento online. Te recordamos que estamos en YouTube a través de nuestro canal VAT Radio Online para que disfrutes de toda la programación que a la semana se está subiendo a nuestro canal, para que te deleites con cada una de ellas, de historia, como es el caso con el profesor Morales, de jazz, de crecimiento personal, de rock, de salud, en fin, una amplia variedad, porque esto es VAT. VAT es deporte, cultura, educación, música, salud e historia y más. Y como estamos aquí hablando de historia, continuamos con el profesor David Morales y su programa Semblanzas. Bueno, continuando con esta presentación, digamos, de los historiadores más icónicos, al menos de ese pase del siglo XX al siglo XXI, recordamos que estamos conversando nada más con José Luis Salcedo Bastardo, un profesor que hizo cuantiosos estudios sobre el tema. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata de comprender lo que ellos quisieron decir. La presentación de estos profesores la hace el también historiador Germán Carrera Damas, quien hace su aporte, digamos, crítico a la extensión de la obra de cada uno de esos profesores. Por ejemplo, él dice que la obra de Brito Figueroa, presentada como continuación de su historia económica y social de Venezuela, es una concepción teórica y metodológica y se inspira, más parece, en el tratamiento de un conjunto de problemas o aspectos relacionados que es un intento de estudio orgánico del proceso histórico contemporáneo. Sobre ese estudio del cual tampoco se hacen consideraciones metodológicas expresas. Entonces, aquí valga la pregunta que habría que considerar en cada propuesta histórica de parte de estos profesores, que indudablemente tiene que haber una determinada metodología para comprender esos hechos, esos cuadros, esos sucesos que tratan a nuestros personajes, hombres y mujeres, que han aportado algo al avance de la sociedad. Entonces, cuando un autor enfoca esos aspectos metodológicos del conocimiento histórico de lo contemporáneo, está abarcando parte de la realidad, pero lo hace desde el punto de vista de su experiencia. Y entonces, en el programa del día de hoy, estamos tratando de escudriñar acerca de la validez de este procedimiento. ¿Qué quiere decir cuando algún historiador, que indudablemente tiene una metodología determinada, estudia un suceso histórico del país, cómo lo presenta? ¿Está siendo imparcial? ¿No está siendo imparcial? De esto se trata cuando uno trata de analizar una coyuntura determinada. Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que tiene que haber una imparcialidad determinada para tratar de enfocar un problema histórico, un suceso que indudablemente tiene una repercusión determinada en el transcurso y el devenir de ese país. O qué cosas somos nosotros en estos momentos como generación. No somos producto de una serie de aciertos, fallas, aproximaciones y bueno,
capacitaciones determinadas de decisiones que se tomaron en el pasado por las personas que tomaron decisiones, pero las personas ¿en qué área toman decisiones? Toman decisiones en lo político, pero también en lo económico, en lo cultural, en lo educativo. Entonces, tratar de comprender un país y su desarrollo posterior implica imponerse, digamos, en los zapatos de cada interpretador de la historia. Y uno se pregunta como ciudadano normalito que es, ¿qué intereses se están defendiendo? ¿O qué criterios se están utilizando para debatir estos aspectos determinados de la sociedad? Y si nos vamos, digamos, por ejemplo, a la época de Juan Vicente Gómez, indudablemente habrán muchos detractores que no van a estar de acuerdo cómo se contaron las historias en ese momento. Y así pasó con Bolívar, pasó con Páez, con Guzmán Blanco, con todos esos señores que han detentado el poder de manera permanente, episódica, y que han formado parte de ese debatir constante de la nacionalidad. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar que para determinar la autoestima de un pueblo hace falta discernir con exactitud, con una metodología determinada que se ha hecho en la conformación de esas situaciones a través de los sucesivos periodos de esa historia. En este caso, desde el poder, desde lo económico, desde lo formativo. Bueno, el programa de hoy Semblanza trata de construir estas ideas y bueno, entonces ya vamos a volver, vamos a una pausa con el profesor Francisco Javier Alcibía de Vidal y ya volvemos a este programa de Semblanzas. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur, innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram RENABOX Oficial y en Twitter RENABOX BE.
con una música que está acompañando el programa Semblanza. Estamos de vuelta. Estás por sintonía de VAT Venezuela, activa y deportiva, que es tu radio online, y también estamos en YouTube por VAT Radio Online. Allí puedes disfrutar de toda nuestra programación, y si te suscribes te lo agradecemos, bueno, en el alma, de verdad que sí, que te puedas suscribir y puedas apoyar el canal. Continuamos con el profesor David Morales y Semblanzas por VAT Venezuela, activa y deportiva, tu radio online. Bueno, de nuevo aquí en este espacio de Semblanzas con VAT Venezuela, activa y deportiva, esta radio online que, bueno, la estamos utilizando para esparcir de una manera dada aspectos de nuestra realidad que en este 2023 es muy importante que podamos analizar el contexto. Volviendo a nuestros historiadores que han conformado, digamos, la opinión histórica sobre el país, en esos aspectos de la evolución política de Venezuela en los últimos 100 años, digamos, por ejemplo, Ramón J. Velázquez, que incluso hasta ha sido presidente del país por las coyunturas que hemos tenido en los últimos años, le acompañan textos de poco valor informativo y analítico sobre las relaciones exteriores, la economía y la vida cultural. La misma fundación de la gente de Eugenio Mendoza había publicado en 1962 un volumen titulado Venezuela Independiente, que va desde 1810 a 1960, es decir, 150 años. Es un trabajo más logrado en conjunto y destacan en él, para el conocimiento de la historia contemporánea, algunos capítulos analíticos y testimoniales de, por ejemplo, gente conocedora de la historia y gente que se dedicó a enseñar la metodología histórica. Estamos hablando de Ramón Díaz Sánchez, Augusto Mijares, el profesor Maza Zavala. Bueno, Mijares, por ejemplo, recientemente, en 1977, compuso un esquema de periodificación del último medio siglo de la historia de Venezuela, que va de 1926 a 1975, sin especificar si lo considera el periodo contemporáneo. Lo que queremos decir en esta parte del programa de Semblanza de hoy, que cada historiador a su manera va haciendo los esfuerzos para contribuir a acumular los conocimientos históricos que van interpretando de cierta manera una época determinada. Por ejemplo, Maza Zavala comenta, y lo dice él entre comillas, he estimado conveniente dividirlo en subperíodo el estudio de la historia, determinados por los hechos, las modificaciones, las coyunturas y los procesos que tuvieron lugar en lo económico, lo político y lo social, en función de su importancia para la explicación de la realidad contemporánea. Cada historiador está haciendo un sincero esfuerzo metodológico para explicarle a millares de ciudadanos cómo ha sido el comportamiento de las distintas actuaciones desde los sucesos históricos de ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de 40, 50 años, muchas de las cosas que han sucedido en nuestro país, en Venezuela, 2023, 2024 y con fechas anteriores, serán olvidadas. Esa es la gran pregunta. Entonces, alguien tendrá que tomar las riendas de recordar constantemente, sobre todo las nuevas generaciones, de qué se han tratado los eventos históricos de mayor importancia, quiénes han sido los hombres y mujeres que han protagonizado esos hechos y qué ha pasado de importancia en las diversas coyunturas. Entonces,
tratar de comprender la historia bajo estos términos es tratar de asimilar de que la memoria no puede desprenderse de los procesos históricos. Entonces, bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos en este programa de Semblanza de BAT, Venezuela Activa y Deportiva. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Mi querida amiga, escúcheme lo que le voy a decir. Es a usted. Usted se quiere ver más bella, más guapa y más hermosa de lo que es. Tiene que venir a Spa Manos y Pies 1, 2, 3, que allí sus manitos y sus piecitos le van a quedar lindos, bellos, preciosos y encantadores. Recuerde, Spa Manos y Pies 1, 2, 3 en el Centro Comercial Los Molinos. Y estamos aquí con el profesor David Morales. Caramba, hay que agradecerle al profesor, o sea,
palabras para quien habla. Bueno, muchas gracias, profesor. Este trabajo lo hacemos con el mayor de los gustos, la verdad, créame. Y bueno, estamos en tu emisora VAT, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Continuando nuevamente con el profesor Morales y su programa Semblanzas. Bueno, de nuevo aquí con esta dinámica, digamos, de debate sobre la importancia de la historia para un país como Venezuela, parafraseando a José Antonio Páez. No solo cuidó de su figura histórica, sino que la defendió y llegó hasta falsearla. Así, por ejemplo, en la introducción a su autobiografía, justifica la redacción de esta con las siguientes palabras. Pongamos atención a lo que comenta el mismo personaje del cual estamos hablando, José Antonio Páez, quien fue tan famoso y tan notorio que incluso fue 3 veces presidente de la Venezuela de esos años. Dice así, Páez: va siendo costumbre y es deber de todo hombre que ha figurado en la escena política de su patria el escribir la relación de los sucesos que ha presenciado y de los hechos en que ha tenido parte, a fin de que la juiciosa posteridad pueda, con copia de datos y abundancia de documentos, desentrañar la verdad histórica que oscurecen las relaciones apasionadas y poco concordes entre sí de los escritores contemporáneos. He aquí por qué, después de los afanes de una vida agitadísima como la mía, que acometo hoy la empresa de abrir el archivo de mis recuerdos, de registrar los documentos que he logrado salvar de los estragos del tiempo y de las tempestades revolucionarias, y de ocuparme, en fin, de la penosa tarea de redactar lo que me dicta la memoria y me recuerdan dichos documentos. Con ello, daba muestra el caudillo llanero de una solicitud por su figura histórica que le llevó a procurar que el futuro historiador tuviese a mano los materiales más importantes, así como su propio testimonio y aún la refutación de juicios históricos que pudieran serle adversos, como era el caso de los asentados por Rafael María Baral. En efecto, al regresar este autor a Caracas, luego de editar su obra en París en 1841, Páez dice haberle llamado la atención. Bueno, entonces ahora vamos de nuevo a una pausa en este programa de Semblanzas, VAT Venezuela, Activa y Deportiva, y ya volvemos. For a bright tomorrow, to show
Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Bueno, para terminar el día de hoy con estas ideas que tratamos de mencionar aquí en el programa Semblanza, sobre esa necesidad de explicar los temas históricos de la mejor manera posible, el profesor Germán Carrera Damas, en su libro Historia Contemporánea de Venezuela, en las páginas 70 y 72, dice lo siguiente: es posible afirmar que la conciencia del peligro que encierra el cultivo de la historia de lo contemporáneo y de la imperiosa necesidad de ese cultivo se halla radicada en la historiografía venezolana, pero no ha trascendido en una práctica sostenida. Ha desembocado en una suerte de inhibición ante la tarea de historiar lo contemporáneo, lo moderno, lo actual, hasta el punto de que la constatación de Enrique Bernardo Núñez por allá en los años de 1942 forma un significativo puente con la expresada en el Nacional en 1833, es decir, 109 años después. En efecto, llegó entonces a una conclusión alarmante. En cierto modo, se ha decidido que no haya historia de los últimos tiempos. La historia contemporánea viene a ser una zona prohibida. Es interesante ver cómo se gasta tanto papel en escribir cosas de orden muy secundario o en extremo pueriles y se desdeña tanto material estupendo y apasionante. Verdad es que si se cierran los ojos ante lo que pasa a nuestro alrededor, mucho menor curiosidad existirá por lo que ha ocurrido 20 o 40 años atrás. Nada del bloqueo del petróleo, ese capítulo máximo de nuestra historia. Mientras más se siente la resistencia, más aumenta la curiosidad. A su vez, en el número 122 del Nacional de 1833, a la par que se constataban las dificultades, se subrayaba la necesidad de historiar lo contemporáneo. Con esto vamos a terminar entonces el programa del día de hoy para decir lo siguiente, tomando la narrativa del profesor Germán Carrera Damas. Él dice lo siguiente: para nuestro silencio es preciso confesar que no falta alguna razón, pues además de lo mucho que cuesta la imprenta, somos muy pocos en número y la prudencia aconseja callar, para evitar disgustos y enemistades, escribiendo o publicando las noticias como son. Apenas podríamos decir una verdad que no desagrade a alguna persona de nuestra amistad, o a quien nos es preciso complacer por 1000 razones sociales. Sin embargo, es preciso hacer lo que se pueda y no dejar en silencio las acciones que honran a nuestros conciudadanos e ilustran los sucesos de Venezuela.
Bueno, hasta aquí el programa Semblanzas del día de hoy en BAT Venezuela Activa y Deportiva, agradeciendo la participación y ayuda técnica del profesor Francisco Javier Alcibiades Vidal, sin el cual este programa hubiese sido imposible de hacer. Y escuchaste Semblanzas con el profesor David Morales. Caramba, profesor, agradecido por sus palabras. Muchas gracias. Y esto es BAT Venezuela Activa y Deportiva. Es un buen momento para agradecer también a nuestros patrocinantes, quienes son RENABOX, Registro Nacional de Boxeo Amateur y Profesional, SPA, Manos y Pies 123, Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, Confederación Internacional de Boxeo, Espacio, 100 años del boxeo en Venezuela, Pelón, Parque Infantil, Alden, Alianza Democrática, Borges Spring, Asociados Abogados. Esto es BAT Venezuela Activa y Deportiva, tu radio online. Keep your